esto es para las hemorroides. Y esto lleva pichichivo, llantén, viboriana, peinemico, y luego se mete una semilla de ojo de buey, ¿verdad? Un ojo de buey allá entre el recto, atolladito de sangre de garrapatas inglesas. Las garrapatas inglesas, ¿dónde las consigue? En las ingles de las yeguas, ¿verdad? Ahí agarra esas garrapatas y entonces le saca la sangre, le pone al ojo de buey y se lo mete ahí por detrás. Y eso es locura. Me meto aquí a la casa y ya. Ok, ahí está. Aceptar. Listo. Muy buenas tardes, amigos del Baúl de los Recuerdos. Les saluda Fernando Chavarría, una vez más en su espacio semanal donde recordamos las historias, las anécdotas y las trayectorias de un personaje destacado. Siempre el agradecimiento a nuestros patrocinadores de todo el contenido, lo mejor en películas, series, eventos deportivos y mucho más. Solicite su demo al 7031-2954. Gracias a Tinis Bakery, panadería y repostería 100% artesanal, le ofrece lo mejor en alfajores, cheesecake, torta chilena y las especialidades de la casa en pan de ajo, pan alemán, pan de mantequilla y mucho más. Contamos con servicio express en las áreas de Puriscal, Santana, Escazú, Ciudad Colón. También gracias a Villatiti Eventos, un lugar rodeado de áreas verdes para sus eventos como cumpleaños, bodas, 15 años, eventos corporativos y mucho más. Estamos ubicados a 35 minutos de la capital en Turúcares de la Juela. Información al 8554-3744. Gracias también al Insight Tattoo y Spa, un lugar para consentirte. Convertimos tus ideas en verdaderas. Te sirva, se lo cambiamos por tatuajes. Información al 382-5738 y por supuesto gracias a la vaca cevichera de nuestra Puriscal, Ciudad Colón, Guayao, Palmares, Acosta, Belén y próximamente en Santana. Muy bien, hoy iniciando con este espacio, hoy nos acompaña un gran humorista, uno de los pioneros si le hablamos de José Mino Padilla Calvo, posiblemente no vayan a saber de quién le hablamos, pero si le hablamos de Mino Padilla, ahí todo el mundo lo va a recordar. Damos las muy buenas tardes y la bienvenida a Mino Padilla. Buenas tardes, don Mino. Muy buenas tardes, Fernando. Muy buenas tardes. Le voy a cambiar el calvo por Castillo. Sí, perdón, sí, autocorrectora ahí. Me hiciste como familia de Norval Calvo. Bueno, no importa, somos como hermanos. Son de la misma casi. Sí, 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 sí. Bueno, un gusto, un placer, Fernando, y gracias por tomarme en cuenta con este baúl de los recuerdos, ¿verdad? Vamos a desempolvar el baúl de los recuerdos para que conversemos un poco y que me diga qué quiere saber de mi vida. Bueno, Mino, Pública y muchísimas gracias. privada, no, ¿verdad? La pública sí. Sí, sí. Vamos a ver, muchísimas gracias por haber aceptado estar con nosotros esta tarde y un verdadero privilegio y un honor. No sé si nos puedes contar de dónde es nativo Mino Padilla. Bueno, vamos a ver si me recuerdo, porque ya voy para el séptimo piso y yo creo que a uno se le olvida eso es donde nació, ¿verdad? Porque como decía el finado Miguel Salguero, yo sé en alguna parte que nací en algún lugar, ¿verdad? Y a veces decía en Guaitil de Acosta, a veces decían San Antonio de Desamparados, y Emeterio le terminaba diciendo, mira, cualquier día uno se está comiendo un ceviche y va a aparecer el ombligo tuyo ahí. Entonces, bueno, es para refrescar más o menos, para recordar. Yo nací precisamente en una tierra cafetalera de don Pepe Figueres, Santa Elena de Coralillo de Cartago, Santa Elena Abajo. Nací exactamente detrás del beneficio de café. Ahí fue mi infancia y infancia que no me arrepiento nunca porque fue de la más linda que yo recuerdo, ¿verdad? Ya después me tocó que emigrar, ¿verdad? Años después, emigrando a, a Cartago, prácticamente a Cartago, a vivir en Cartago durante casi 40 años estuve en Cartago y me ubiqué allá en la provincia de Cartago y de allá generalmente siempre empecé trabajando
en la radio en Cartago, en la la Fuente Musical en Cartago. Esa fue mi escuela, mi primer trayectoria en la radio. Bueno, aunque antes de eso ya había trabajado pero, vía telefónica, ¿verdad? Que era vía telefónica, cuando había que echarle una moneda había que echar una monedita o tener varias monedas para hacer una llamada y hacer reportajes. Recuerdo un señor que era de Acerrí, se llamaba Pedro Alejandro Castro. eh, el programa se llamaba Deportes, ay, no me acuerdo ahorita el nombre. Estoy como Panchi, ya se le olvidan a uno los nombres, fíjate, hay que, disculpas del caso, ¿verdad? Eh, y yo era reportero por teléfono de campeonatos de canchas abiertas se llamaba canchas abiertas se llamaba ese programa. Pero Alejandro Castro entonces me nombró como corresponsal y yo hacía corresponsalía de campeonatos que habían de canchas abiertas. Sí, era para matar la fiebre, ¿verdad? Andar haciendo algo. Y uno ya andaba con el radiocillo y en Radio Libertad, era la famosa Radio Libertad. En ese tiempo sí era famosa Radio Libertad en AM. Luego, años después, cuando me traslado para Cartago, seguí con el gusanillo ese. Yo me fui a trabajar empecé trabajando en la Municipalidad de Cartago, luego me trasladé al Ministerio de Obras Públicas y de ahí seguí buscando la manera de ubicarme en la radio. Me gustaba la cuestión de la radio porque yo de chiquillo siempre oía a los grandes pioneros, ¿verdad? Los reales pioneros que eran Olegario Mena, Zoilo Peñaranda, Carmen Granados, en fin, hay un buen poco de gente que si se me pueden olvidar algunos nombres, pero por ahí esa era la fiebre mía, yo andaba siempre oyendo radio y los que llegamos a eso somos fiebres porque vimos desde chiquillo la radio. Entonces, era un sueño mío llegar. Y a mí me abrió la alternativa, llegué a la Fuente Musical y yo dije, bueno, ya yo trabajaba en la municipalidad y de los ratos libres que me queden, meterme aquí, aunque sea a barrer en la radio, a barrer en la emisora y todo eso, pues. Eh, yo sí tenía el don de, obviamente, de las imitaciones y eso lo traía uno de chiquillo y desde chiquillo yo molestaba y andaba imitando. Uno siempre empieza por imitar a la mamá de uno, vamos a hablar, para estar molestando a los hermanos. Pero don Francisco Lafuente, dicho sea de paso, el padre de don Carlos Lafuente, el dueño de Sinfonola, hoy día Sinfonola, que se fue de Radio Rumbo, y don Francisco Lafuente fue uno de los grandes pioneros de la radio en esos tiempos, y llegué y hablé con él, y recuerdo que me dio un montón de recortes de anuncios. Ahora que estaba yendo el principio de su programa con esos anuncios y todo, me acordé que me dio y me dice, don Chico me dice, practica con esto, todo lo que puede, cuando practica bastante, y me decía, no piensen en agarrar un micrófono. Me decía, en esos tiempos, ¿verdad? Eran los tiempos, ¿verdad? Que se empezaba y era muy rudimentario, pero era muy delicioso porque se aprendía. Póngase la mano, me decía, póngase la mano así en la boca y habla y usted se oye, ¿verdad? Como que está oyendo y usted está leyendo los anuncios, ¿verdad? Entonces yo empecé a matar fiebre ahí, pasaba matando fiebre, patada. Y me iba a dar una vuelta cuando me dicen, un día, ¿cómo va? Y me llegaba y me metía al estudio de grabación de la radio ahí en Cartago. Me dice, sí, sí, vamos bien, vamos bien. Y cuando de pronto me dicen, hay un programa por ahí en la madrugada, el muchacho se llamaba Ramón Marrero, hermano de Luis Marrero, que hoy tiene una emisora ahí en Cartago también. Eh, Ramón Marrero tenía un programa mañanero, esos eran los programas, eran deliciosos los que todo el mundo oía en la madrugada, 5 de la madrugada. Entonces, me puse en contacto con Ramón Marrero, que era el gerente de la radio, y, y me dice, hey, si quiere acompañarme en el programa, eso sí se busca un anuncito por ahí para que no venga gratis. Recuerdo que me empecé con un anuncio era de una tienda, era una tiendita ahí, y el anuncio valía 2.000 colones. Eso fue en el año, vamos a ver, los años 80, por ahí, estábamos en los 80. Y ahí arranqué.
empecé a hacer radio ya en la madrugada. Yo llegaba con solo fiebre, llegaba a las 5 de la mañana, estaba yo ahí en la radio y yo entraba a las 6:30, a las 7, entraba a la municipalidad, o sea, me quedaba cerquita, de verdad, donde estaba la municipalidad de ahí. Entonces me venía de madrugada y venía, estaba en el programa y empecé a recordar los personajes que yo hacía y empecé a sacar, a ponerle nombres a los personajes y ya la improvisación uno la trae muy, muy, muy natural. Entonces, el personaje, eran personajes que yo había conocido en el pueblo y yo hacía la voz, ¿verdad? Entonces empecé a hacerlo y le puse otro nombre y le di vida a ese personaje. Yo siempre me he caracterizado por hacer personajes propios y darles un perfil, ¿verdad? En la parte esta de la vivencia de uno, uno le da vida al personaje. Entonces empecé a trabajar con ese personaje y fui labrando otros personajes y cuando ya me di cuenta tenía como unos 10 personajes ahí en la radio. Pero te voy a decir, Fernando, vos que estás, no sé si cuánto tenés de estar en esto de la radio y la difusión, ¿verdad? De radio y televisión y esto. Es un mundillo aparte. Siempre, siempre te vas a encontrar serruchos, siempre te vas a encontrar la tabla de jabonero, como decía el finado Fernando López Caifás, compañero de la patada después. Y cuando este señor Ramón Marrero vio que yo me estaba convirtiendo en un personaje principal, porque en ese tiempo sí participaba mucho la gente directo por teléfono para estar mandando saludos y felicitar a los personajes que estaban ahí, ¿verdad? Entonces, ya en el momento que este señor Ramón Marrero se dio cuenta que yo le estaba pasando por encima, para decirlo de alguna forma, ¿verdad? Que yo era como el, el, el punto central. Entonces, un día me dijo, mira, Mino, ya no va más usted en el programa. Digo, sí, ¿por qué? Dice, no, no, es que ya no lo necesitamos. Y dije, ¿cómo hago con la anuncio? Dice, ahí me lo deja a mí también, imagínese. Entonces ya yo sentí que eran pasos de animal grande, como dicen. Digo, "Ey, tiene que empezar uno por ahí. Ahí la vida es dura. En esto de la radio, en esto la comunicación, es muy, 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 muy difícil. Hay que nadar contra corriente siempre. Eh, Me fui, me quedo ahí como un tiempo, unos 22 días. Yo seguí trabajando en trabajo en la municipalidad donde estaba. Era inspector ahí. Y los domingos yo veía un programa que se llamaba, mm, tenía un programa, un nombre, no sé si era Fuente de Deportes o posteriormente fue Fuente de Deportes. Lo hacía Belisario Solano, el licenciado Belisario Solano, el abogado, con Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez, que fue diputado, Jorge Rodríguez, conocido como Jorge Rata. Y yo andaba con el radicillo, el audífono, siempre la fiebre. Y me ponía a oír ese programa. Y entonces, un domingo estaba por ahí, andaba con el radicillo y el audífono puesto. Cuando oigo que le dice Jorge Rodríguez a Belisario, dice, mira, aquí en la madrugada había un muchacho muy bueno, que hacía muchas voces muy buenas, es un artistazo, pero ¿qué se hizo? De pronto se desapareció. Y por ahí andaba Ramón, y Ramón se hizo, no sabía nada, ¿verdad? Y dice Belisario, no, no, yo nunca no lo había oído. Y dice Jorge, vamos a tratar de ubicarlo porque a nosotros sí nos serviría que trabaje con nosotros aquí en este programa, nos hace falta. Ellos lo que hacían eran pronósticos deportivos y cosas así, ¿verdad? Al estilo Luis Humberto Ramírez, ¿verdad? Que Luis Humberto Ramírez, el finado, hizo programas en la radio a nivel nacional que eran de pronósticos deportivos, hacían regalos y todo, como hacía Javier Rojas también en Camino al Estadio y una cosa así. Entonces, cuando yo oí eso, yo estaba cerquita y me fui a la radio y entré y se quedó Jorge Rodríguez por ahí viéndome y yo le hice una seña y salió y le digo, yo soy el que trabajaba en la madrugada, usted estaba hablando de mí ahorita y le digo, sí, 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 y me gustó lo que estaba diciendo usted y me enteré y dice, ¿y le gustaría trabajar con nosotros? Y le digo, claro, claro, sí, sí me gustaría. Me dice, es que nosotros, yo admiro mucho a la gente que hace voces y que hace imitaciones y todo eso, y nos serviría a usted porque es una hora bonita, de las 9 a las 10 era como la antesala de las transmisiones de fútbol, que en esa emisora transmitían los partidos de Cartago. Entonces le dije a Jorge Rodríguez y a Belisario, sí, claro. Me dice, llegues el domingo. Y llegué el domingo siguiente
Y bueno, fue una trayectoria larga porque empecé a ubicarme ahí. Y el trabajo de ellos era otra cosa, entonces no habían celos radiales, celos profesionales en la radio y en la televisión, entonces obviamente nunca me iban lejos de echarme, más bien cada vez me admiraban más y me daban más pelota, como decimos nosotros. Finalmente terminé siendo el vendedor del programa, vendía el programa, negociaba, vendía, compraba, hacía de todo, ¿verdad? Y Belisario me dio mucha confianza. Estuvimos 5 años con ese programa, se llamaba Fuente Deportes. Recuerdo muy bien que la presentación del programa este era una canción de Yuri que decía, ¿qué haremos el domingo, papá, papá? Entonces hay una seccioncita donde la gente entraba al teléfono y uno le preguntaba, ¿qué haremos el domingo? Entonces ahí están los personajes míos siempre para estar haciendo chascarrillos, para estar, y ellos querían hablar con la fulana de tal o con el fulano de tal, y entonces, fueron 5 años de estar ahí en ese programa, en la Fuente Musical. Ahí estuve haciendo programas con el finado Carlos Espinosa, el chino Espinosa, que le decíamos que era de Radio Periódico Reloj. Él trabajó muchos años ahí y ahí hice programas con él mucho tiempo. Ahí conocí mucha gente importante, entre ellos a Carlos Álvarez. Carlos Álvarez iba a entrenar a Cartago y llegaba con el maletincillo, decía que era portero, siempre dijo que era portero de Cartago, pero nunca atajó. Pero llegaba ahí a la radio y un día de tantos se arrimó y me dice, Mino, ¿vos crees que yo puedo llegar a nivel nacional algún día? Porque él hacía radio ahí en la Fuente Musical. Y sí, claro, claro. Yo recuerdo muy bien una frase que yo le dije, sí, claro, Carlos, usted puede llegar a nivel nacional, pero nunca deje que el humo se le vaya al cerebro. Y siempre que lo veo y siempre que hablo con él y cuando estuvimos en el manicomio yo le recordaba esa frase. Bueno, si me hizo caso o no me hizo caso ya es cosa de él, ¿verdad? Pero precisamente en ese programa empezamos a ver alternativas y estaban las transmisiones de toros, habían fiestas de toro en Aguacaliente, yo vivía en Aguacaliente, ahí compré mi casita y nos establecimos en Aguacaliente con mi familia y hacían corridas de toros en Dulce Nombre, de Cartago, en Aguacaliente, en Paraíso, en distintos lugares. Y entonces yo un día le dije a Belisario, qué bonito sería transmitir corridas de toros en Aguacaliente. Hay una, y me dice, no hombre, averígose bien, a ver. Y vendemos eso y compramos, porque Belisario era el abogado de la radio, entonces tenía mucha fuerza en la radio. Averigüemos bien eso y compramos el espacio para transmitir y lo vendemos. Usted se encarga de venderlo. Y yo, sí, sí, yo me la juego vendiendo. Yo vendí, entonces me fui a vender y trabajando en el MOP, estaba yo trabajando en el MOP y ahí disimuladamente me robé el teléfono del MOP. Me conseguí el número de Miguel Salguero, que yo siempre admiraba mucho a Miguel Salguero. Leía mucho las revistas y los libros de Miguel Salguero y admiraba a Miguel y a Mayela Padilla, que dicho sea de paso, trabajamos mucho tiempo después juntos y la gente decía que éramos hermanos, ¿no? Ella es de Acosta, yo no, somos totalmente de distintos lugares. La cuestión es que logro llamar a Miguel Salguero, lo contacto y le digo, Miguel, ¿usted no nos podría acompañar en una transmisión que vamos a hacer de toros en Aguacaliente con la Fuente Musical, la Tacatá, y ya le veré todo, ¿verdad? Y me dice Miguel, claro que sí, claro. ¿A qué hora es? Y ya le dije, me dice, sí, yo llego. Y ahí yo estaba feliz, porque ya estaba empezando a relacionarme con gente a nivel nacional, con gentes que yo había conocido, que los había oído en algún momento, como Miguel y el Fogón de Doña Chinda, que toda esa cosa. Y resulta que ya llegó Miguel, era en la tarde, en horas de la tarde, era un tipo como a esta hora, ya para 5 o 6 de la tarde, hasta las 8 de la noche en la transmisión de toros. Pero resulta que Miguel no venía solo, llegó con Emeterio y con Mayela Padilla. Y yo ya los admiraba y los había visto, ¿verdad? Pero ahí llegó y empezamos a hacer la transmisión y empezamos a hacer equipo, empezamos a hacer, Belisario conducía y Miguel hablaba de sus cosas y Emeterio, Mayela y yo hacíamos de lo nuestro. Cuando terminamos, cuando terminamos la transmisión, nos fuimos a lo que se llama el galerón de las fiestas, ¿verdad? A comernos un tamal, un café. Y me dice Mayela, a mí me lo recomendó usted, ¿sabe quién me lo recomendó? Y yo, no,
Eduardo Enrique Leiva, me dice que usted estuvo, yo estuve en tiempo en Colombia, cuando se fue la patada de Colombia para Monumental, eh, hicieron un programa que se llamaba El Colombiazo, y yo estuve con Eduardo Enrique Leiva y Efraín Rivera y ahí muchacho Arias, habían varios en un elenco ahí que hacían, era como una copia de la patada, ¿verdad? Más o menos. Pues estuvimos como 2 o 3 meses y no funcionó la parte comercial, ya era más, era distinto. Entonces se terminó y yo seguí siempre en la fuente musical donde estaba. Y Mayela me dice, Eduardo Enrique Leiva me dijo que usted era un personaje excelente, que usted era interesante, y Eduardo Enrique, el finado, me lo había dicho a mí. Mino, no se quede enclaustrado en Cartago, usted es para estar a nivel nacional, tiene que pensar en nivel nacional, no se quede ahí, tiene muchos años, pero tiene que salirse. Y entonces yo cuando Mayela llegó y me recordó eso, le digo, sí, me dice, es que Miguel y Emeterio y Lencho Salazar y Mincho Varela y Olegario Mena, toda esa gente, me sonó todo ese montón de nombres importantísimos. Queremos hacer un programa en radio, pero necesitamos una persona que sea hábil como usted, que tenga que se luzca bonito. Y de ahí hablemoslo, a ver, nos ponemos de acuerdo. Y tiempito después me llamó Mayela y dice, ya tenemos emisora para hacer el programa. Entonces, de ahí salté a trabajar con ellos, un programa que se llamaba el Wipipía. Y los personajes míos, pues, siempre Miguel decía, aquí estamos en el Wipipía, y el personaje mío decía, una sonrisa para comenzar el día, y ahí empezamos. Era una cuestión muy alegre, muy bonita, porque la radio vieja, la radio de verdad era muy interesante. La que ahora ya la gente joven, como estaba oyendo aquel programa que me mandaste de Panchi, que ya la gente pues le interesa muy poco lo que se hace hoy día por la tecnología, ¿verdad? De ahí todo se ha ido del internet, y la inteligencia artificial, eh, todo es digitalizado y todas estas cosas, ¿verdad? Vino a dar el traste con nosotros, pero yo sí puedo darme el lujo que sí estuve en el tiempo de que se hacía radio bonito. Estuvimos en el Wipipía, ahí estuvimos en ese programa 8 años. Lo hicimos en Sonora, cuando Sonora era de Rappi Ortiz, bueno, Rappi Ortiz estaba ahí, estaba Parmenio, estaba Javier Rojas y estaba el finado Hermes Navarro, que era el presidente de Punta Arenas y también de la federación. Isaac Sasso era el patrón grande, Isaac Sasso, finado Isaac Sasso. Y ahí estuvimos, ahí yo llegué a ese programa, el VPP, y cuando empecé a ponerme en el yule, como decimos nosotros, en la parte fuerte donde empecé a sonar, ya yo pues renuncié a lo de la fuente musical. Ya cuando yo me fui, entonces Belisario dijo, no, ¿qué voy a seguir yo haciendo aquí solo? Y entonces seguimos siendo amigos, pero ahí cada quien trabajando en lo suyo, ¿verdad? Y entonces yo seguí. Nosotros el Wipipía lo grabábamos los martes en Sonora. Sonora estaba ahí en el Centro Comercial de Guadalupe y grabábamos 5 programas los martes, 5 programas de un solo chirrigón, como decíamos, ¿verdad? Ahí tuvimos gente muy importante. Ahí estuvo doña Gloria Bejarano cuando estaba en la campaña política Raúl Ángel Calderón. Y ahí uno sacaba chiles para estar molestando, ¿verdad? Porque llevábamos personajes y los personajes estaban ahí, grababan, durábamos 2 horas y el resto grabando. Programas eran de media hora. Y ellos estaban una semana con nosotros porque el programa era para una semana. Ahí tuve el gusto de estar con Coqui Corona, el de Venezuela, un cómico venezolano, y otros cómicos venezolanos que vinieron a Costa Rica a presentar una obra que se llamaba, eh, bueno, Dos esposas y algo así, una mujer y 2 esposos, una cosa así, ¿verdad? Pero por ahí llegaron ellos para hacer la publicidad, llegaron al programa con nosotros. Y ahí se quedó eso, todas esas grabaciones se quedaron por ahí en alguna parte deben de estar, ¿verdad? Pero como yo estaba en el Wipipía, obviamente ya era parte del elenco de Miguel Salguero. Y recuerdo que el que grababa, el técnico de grabación se llamaba Ernesto Mason. Dicho sea de paso, Ernesto Mason, un negro excelente, una gran persona, que murió, dicho sea de paso, murió en la emisora en Radio Reloj, ahí por donde está la rotonda. Bueno, está Monumental hoy, donde está todo el grupo Monumental.
ahí estaba Radio Reloj. Y ahí él trabajando, haciendo controles en la radio, ahí le dio un infarto y quedó muy doloroso eso, porque en esto, en los 30 y resto de años que yo estuve en la radio, tiene uno de todo, ¿verdad? Altibajos, hay vicisitudes, hay cosas que son difíciles, ¿verdad? Y como le decía al principio, este es un mundillo aparte, hay un mundo de serrucho y toda esa cosa, ¿verdad? Bueno, uno tiene que sobresalir y buscar la manera de cómo sale adelante solo. Entonces, estando en el WIPP, obviamente ya yo era el elenco de Miguel Salguero y estaba ya metido en el que se llamó el programa del Fondo de Doña Chinda, pero a partir de ese momento empezó a llamarse Gentes y Paisajes. Entonces yo empecé a trabajar por primera vez en la televisión y me disfrazaba ahí con un personaje que se llamaba Don Tinito. Y Don Tinito, de ahí se hizo famoso el nombre de Don Tinito de tal manera que a mí, el finado Lencho, el finado Legario, bueno, toda esta gente, el finado Lucho Ramírez que estaba ahí trabajando, Borgojo trabajaba en ese elenco de Miguel Salguero, y ya no me decían Mino ni bueno, no, solo Tinito, y me quedé Tinito para ellos, ¿verdad? Estuvimos muchísimos años ahí, y estando en eso, eh, me llamaron con el hijo, con Fernando y con Emeterio, hacía un programa que también en esa misma emisora salían una hora antes de nosotros, más de madrugada, y grababan también igual unos miércoles o jueves, 5 programas. Y me llamó Fernando Naranjo, era el gerente de esa radio, y me llamó y me dice, Mino, es que eh, Fernando Fernández Agot, que nadie sabe quién es, pero si le digo Zoilo Peñaranda, algunos conocen de la radio, saben quién es, que era Zoilo Peñaranda. eh, Fernando Fernández Sacot, y Zoilo quiero que usted que le ayude en el programa, le digo, pero el programa de Zoilo se llamaba La Hora Vacilona. Le digo yo, pero ¿cómo? Y no es que está Emeterio y está Fernando con él. Dice, sí, pero está muy bravo con ellos porque se alzaron de tanta. El hijo se le alzaba de tanta, Fernando, el hijo. Y estaba bravísimo porque decía que se habían alzado de tanta y habían llevado el dinero, los comerciales y todas las cosas. ¿Ve? La cuestión es que yo estaba en la fiebre y en la foforona y no dije que no, entonces ya yo iba a grabar los martes 5 programas y los miércoles 5 programas y en un momento que me estaba reventando ya de andar en todo. Y aparece Juan Luis Hernández Fuerte que estaba por ahí metido en transmisiones deportivas y Juan Luis llega y me habla porque yo había imitado a Juan Luis desde que Juan Luis llegó a San Ramón. Yo lo imitaba en Cartago y llegó a Cartago y yo era la imitación, siempre Juan Luis lo ha dicho, la imitación que él respetó siempre, la de Juan Luis Hernández Fuertes, era yo. De hecho, en televisión y en radio siempre estuvimos y Juan Luis le preguntaba a Juan Luis, era yo, ¿verdad? Juan Luis, ¿qué dice usted tal? Y se hizo tan amigo mío, tan afín, que me dice, voy a hacer un programa acá que se va a llamar La Canalla, en la Sonora. Y empezamos a hacer un programa y era de 15 minutos y era improvisado. Los personajes hablaban que Luis Alberto Monge, que Pepe Vigueres, que de política, que de radio, que Isaac Sasso, yo imitaba a Isaac Sasso, imitaba a varios personajes del fútbol, generalmente del fútbol, más que nada del fútbol y de la política. Cherry Lewis, y yo tuve la suerte que fui amigo de todos ellos, como Lewis, el finado Leroy Lewis fue muy amigo mío y bueno, y ahí empezamos, se llamaba La Canalla y hacíamos todos los días un programa, todos los días ya, ahora no era 5 grabaciones un martes, sino 5 grabaciones para el miércoles y todo era improvisado, sin libreto ni nada, o sea, puros personajes, a lo que pueda uno sacar y sacarle punta a los personajes, como decía Miguel. Resulta que de ahí seguí con Juan Luis, pero de ahí en esas cosas de la radio y la fiebre de uno, de ahí no había plata. La verdad es que decía, sí, sí, el dinero va a llegar porque se está vendiendo, pero ahí los vendedores estaban ahí, pero ahí no sé, le daban por la cabeza a uno, y uno ahí por la fiebre. Entonces Juan Luis era el director de deportes en ese tiempo y estaba el cazador Barbosa, estaban ahí hubo personajes de Freddy Gómez, hubo personajes muy buenos, de San Ramón, ¿cómo era? Méndez, que era de San Ramón, que hablaba probablemente a Everardo. Bueno, estuvimos en ese elenco y ya nos fuimos a transmisiones de fútbol. A las transmisiones de fútbol
que yo también en Cartago, se me había olvidado que yo en Cartago, cuando Ramón Valero me, me estosó del programa de él, entonces Rodolfo Méndez, que trabajaba en la Fuente Musical, me invitó y Raimundo Quesada, hermano de Martina Quesada, a que fuera a transmisiones de fútbol de Cartago en segunda división. Entonces yo estuve un tiempo allá en transmisiones de fútbol, me gustaba mucho eso. Ya estadística y todo, el finado Gabriel Durán y muchos personajes. Yo trabajé con los personajes, gracias a Dios. Dios me dio la oportunidad de trabajar con los grandes. Y resulta que ahí ¿cómo se llama? Ahí ya en estaba allá en Sonora nos fuimos a transmitir fútbol con Juan Luis Hernández. Se me está poniendo oscuro y voy a prender la luz aquí. Y me fui seguí con Juan Luis Hernández y nos fuimos a hacer transmisiones de fútbol con Sonora. Y ahí en la radio hubo muchas cosas interesantes. Nosotros transmitíamos desde la gradería. Recuerdo que una vez Juan Luis era muy amigo de echarlo a uno al agua y una vez yo hacía a Joseph Bosca, yo invitaba a Joseph Bosca, a Iván Raz, a personajes de esos. Y estábamos transmitiendo un partido Saprissa Alajuela en el estadio de Ricardo Saprissa, que en ese tiempo la cancha era malísima, estaba hecho un barrial. Y habían como unos, si acaso, 200 personas. El partido era un mejengón, estaba 0-0 en el primer tiempo. El entrenador de la liga era Joseph Bosca y el de Saprissa, no recuerdo ahorita cuál era el de Saprissa. Bueno, la cuestión es que ahí uno está como humorista, como comediante, está viendo siempre a dónde le saca la punta, la verdad, le saca punta a las cosas. Esa vez estaba Benjamín Mayorga, el Indio Mayorga, en ese partido, versus Machillo Ramírez, que jugaba en ese tiempo con la liga, y Machillo era muy mañoso, y en una jugada llegó y le pegó un manotazo por la parte baja, ¿verdad? A Benjamín Mayorga. Y entonces yo empezaba a apuntar todo eso, ¿verdad? Porque después del programa íbamos a hacer otro programa, oiga usted, la fiebre mía, otro programa que se llamaba Tiempo Extra en el TechSnack. Íbamos a lugares distintos donde íbamos a transmitir y íbamos a hacer un programa. Y ahí empecé a sacar el chile, por ejemplo, eso, el Macho Ramírez llegó y le toca las partes nobles al Indio Mayorga, y el Indio Mayorga le metió un manotazo y lo hizo levantado, lo acostó. Entonces yo vacilaba con eso, después sacaba el chiste que decía, Indio no soportar que hombre blanco tocarle bolas, ¿verdad? Y entonces por ahí sacamos el chiste ese, ¿verdad? Eh, y nos fuimos de ahí ya, bueno, estando ahí en el partido, en el primer tiempo, Juan Luis Hernández dice, textualmente, así me acuerdo que dice Juan Luis, bueno, y aquí definitivamente las gafas no se han roto, están los 2-0 allá en la pizarra, pero que sea José Bosca que nos diga qué va a pasar en el segundo tiempo. Y yo me quedé viendo a Juan Luis y le digo, pero José Bosca, ¿dónde? Yo sé, tú me vas a decir cómo va a hacer el segundo tiempo. Yo lo imitaba, pero en la canalla, que era el que hacíamos entre semana, pero yo no sabía que me estaba marcando ahí. Resulta que como transmitíamos en las graderías, había una señora, señora muchacha, ¿verdad? Muy bonita, una joven, bonita, y estaba cerca de nosotros, ¿verdad? Y entonces cuando yo vi que Juan Luis me estaba echando al agua y que quisiera a Joseph Bosca, yo empecé a hablar como Joseph Bosca y a decir que en el segundo tiempo que podía ser que la liga ganara y que no sé qué. Resulta que cuando yo terminé de hacer eso, era el Nutriments, ¿verdad? Era rellenar mientras tanto. Cuando veo que la señora se levanta y hacía con el dedo pulgar para arriba aquí, sí, y muerta de risa. Y le digo yo a Juan Luis, ¿y quién es esa muchacha? Y dice, es la esposa de Joseph Bosca. Primera embarcada. Bueno, Juan Luis era así, para embarcarlo a uno. Pero hey, ahí iba perdiendo, íbamos rompiendo el hielo. Luego de ahí nos fuimos y ese partido lo ganó, por cierto, la Liga 1-0. Llegó Mauricio Montero, recién venía llegando de Italia 90 y llegó y agarró una bola, le pegó un puntazo de verdad desde la media cancha, y como era un barrial eso, y Miguel Segura, Manguera Segura era el portero, y se fue la bola dando tumbos, picando, picando, y se lo comió, como decíamos en el campo, se lo comió la bola y fue gol, y quedó 1-0 ese partido. Luego nos fuimos para el Tech Snack a hacer el programa ahí ahí mismo te ibas, el Tech Snack, no, fuimos al Tech Snack, era en el centro comercial de Guadalupe, creo, por ahí. Y llegamos y estaba
Déjeme ver. No, Joseph Bosca era el entrenador de la liga, fue de la liga, pero en ese momento era de Saprissa ya. Iván Raz estaba con la liga. Y entonces llega y estamos todos, y estaba, recuerdo, la junta directiva de Saprissa en ese tiempo, y ya casi todos han muerto. Ay, ahorita me acuerdo de, bueno, y recuerdo como, si los veo así en la imagen, me acuerdo, los nombres son los que no me llegan ahorita. Estaba Fabio, bueno. La situación es que estábamos ahí cuando me dice Juan Luis, de el programa había que hacerlo con humor, ¿verdad? Era un entremés, pero con humor, el programa iba y teníamos invitados, jugadores y junta directiva de los equipos, ¿verdad? En ese caso el equipo de Saprissa. Y cuando dice Juan Luis, vuelve otra vez, Juan Luis dice, aquí nos va a decir José Bosca qué fue lo que pasó en ese partido, pero yo le decía, José Bosca, pero mm, este, ay, otra vez embarcada y estamos ahí en la mesa y todo, y entonces empiezo yo a decir, ¿verdad? Algo. Cuando, y le decía, el presidente de Saprissa le decía a Juan Luis en el oído, que José Bosca no vino, no, que iba muy bravo porque recién se vino de la liga y acaba de perder el primer partido contra la liga, y que iba muy bravo y que no sé qué. Y él, Juan Luis insistió, José Bosca y estaba aquí a la par, entonces empezó ya cuando Enrique Guilera estaba por ahí, pero el presidente era, ese era el que estaba más metido ahí, y otros Fernando, apellidos Ramírez. Ah, Fernando Villalobos, ¿no? no, Fernando Villalobos estuvo en Saprissa siempre, yo imitaba, Fernando Villalobos tenía 3 voces, ¿te acuerdas? Yo lo imitaba también, por cierto. No, fue más acá, ya Fernando Villalobos llegó más acá, era Fabio Garnier, Mierda. Fabio Garnier. Era el presidente y bueno, la situación es que llega y me dice Juan Luis, a Chunchi nunca nadie lo había invitado, pero yo sí lo seguía y por ser uno de raíces campesinas y conocer los dichos de campo, entonces yo decía, yo en la canalla sí lo hacía, pero nadie nunca lo había hecho, yo sí había oído los dichillos y las cosas como él hablaba y todo eso. Y dice Juan Luis, a ver Mauricio, a ver si Mauricio Montero nos puede narrar cómo fue la jugada y buenas tardes a Mauricio Montero. Y le decía yo, ¿por qué? Y me daba el micrófono. Bueno, y yo ya otra vez me embarcó también. Y entonces ahí yo empecé con Mauricio Montero. Ahí fue donde hice yo la primera imitación de Mauricio Montero y fue la primera imitación que se hizo en este país. La hice yo ahí y fue ese día que se hizo esa imitación. Y entonces dice, en ese tiempo todos los jugadores tenían una muletilla, que era, muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias por la oportunidad, siempre decían. Y tenía que darle gracias al periodista y ayudar porque les daban la entrevista. Y llega y entonces ya fue tanto la insistencia que llegó y le digo y a Juan Luis, a ver si Mauricio Montero nos puede contar qué pasó con ese gol. Y entonces ya, bueno, ya sí, ¿qué puedo decirle? Lo que pasó, ya es muy simple, lo que pasa es que el partido estaba hecho un bostezo y yo llegué y agarré una bola en el centro de la cancha y me la jugué, le di un puntazo y se fue la bola dando brinquitos y se hartó a Miguel Seguro y ahí ganamos 1-0, ¿verdad? Y entonces ya ahí nació esa imitación. Empecé por inventar lo que haber dicho Mauricio en una entrevista. Utilicé el léxico campesino, que era, se lo hartó la bola, no se lo comió, mire, ma, y se lo hartó la bola. Entonces, todas esas cosas, y ya empezó ahí después el Huevilas, y empezaron otros dichos y otras cosas de Mauricio. Finalmente hemos sido muy amigos, Mauricio y yo. Mauricio Montero se hizo muy amigo mío, fuimos muy amigos y toda la cosa. Tuve la suerte que todos los personajes que yo imitaba, buscaba amistad con ellos. Con el único que nunca pude hacer amistad fue con Iván Raz, que luego en la patada yo lo hacía a Iván Raz, que le decía, Parmenio le decía Iván Rajas. Bueno, la cuestión es que después de ahí estamos en esos mismos programas y todo, se diluyen los programas, se van terminando, pero ya van quedando
van quedando las anécdotas y van quedando las imitaciones que uno va sacando. Entonces, pues imitadores de hoy día y de tiempos después que uno hizo eso, venían por ahí. Lucho Ramírez sí era imitador. Mi respeto para Lucho Ramírez, uno de los buenos, de las grandes personas, entre los humoristas con que yo trabajé y que los lloré realmente cuando murieron Lucho Ramírez y Olegario Mena. Más adelante le cuento la historia con Olegario Mena. Resulta que ya ahí seguimos en eso peloteando, ¿verdad? Y con Miguel Salguero, yo era parte del elenco, Miguel Salguero en la radio y todo, pero yo me salía del saco. Miguel no me decía nada y yo me iba y hacía otras cosas, ¿verdad? Entonces, un día, cuando Miguel, ¿te acuerdas que Miguel fue diputado del PUJEN? ¿Te acuerdas de eso? Correcto. Candidato. Eh, sí, fue candidato, fue diputado y le tocó que compartir 2 años de diputación con el doctor Fernández, que era el primer lugar, y después de Miguel era el segundo. Y entonces, como yo andaba con Miguel, me dice Miguel, Tinito, ¿por qué? Ya yo me había salido del MOC en ese tiempo. Me dice, ¿por qué no se viene a trabajar conmigo a la Asamblea Legislativa? Le digo, claro. Y me nombró asistente de diputado en la Asamblea Legislativa. Y estando de asistente de diputado, por ahí tengo el carnet donde dice carnet de asesor y no sé qué cuánto. Ahí mismo, con una grabadora, grabábamos el programa del Gutitía porque todavía lo teníamos en radio. Ahí en la Asamblea Legislativa nos metíamos a la hora de almuerzo, llegaba Mayela, llegaba Emeterio, llegaban todos y ahí grabábamos. Era algo muy bonito porque recordar estas cosas son muy bonitas. Ese baúl de los recuerdos que decís vos es bonito porque uno trae un montón de recuerdos lindísimos. Y ahí estuvimos haciendo el programa del Wipipía. Un día yo llego a la asamblea y me dice Miguel, Tinito, me tengo una noticia que darte. Digo, ¿qué será? El profesor me va a echar. Me dice, es que me llamó Parmenio Medina. Parmenio Medina me llama y me dice que si yo le vendería la ficha o que si yo le permitiría a usted que se vaya a trabajar con él en la patada. Porque en ese tiempo recién había muerto Metro González, que yo con Metro González antes había trabajado y había hecho varias cosas de que eran trabajos de Miguel Salguero y con Metro González, pero Metro murió, le dio un infarto y entonces Parmenio llamó a Miguel y le dijo que por qué no me prestaba o que, bueno, ahí negociaron la ficha mía, ¿verdad? Y le digo yo a Miguel, pues para mí, de ahí, no sé, no es mi fuerte, ni es mi deseo irme, pero de ahí, si le digo a usted, me dice Miguel, vea, si yo fuera usted y haciendo lo que usted hace y que lo tome en cuenta en un programa como estos, yo no lo dudaría. Yo más bien estoy alegre que me llaman y me piden un personaje como usted. Y le digo, pero no hay problema con usted. Le digo, no, no, no. Me dice, no, usted puede ir a trabajar allá y cuando pueda ayudarnos a nosotros, sigue con nosotros y no hay problema. Y ya le dije a Parmenio también, que tiene la prioridad en la patada y está bien. Entonces me dice, llámelo, aquí está el número. Y lo llamé. Y Parmenio me respondió, estaba allá en Cordillera, que la tenía en Macacona, allá en la Macacona, en Esparza. Y eso llamé a la radio y no estaba, andaba en un pickupcito que se llamaba, le decían La Diabla, le decía Parmenio, La Diabla, tenían los nombres, La Diabla, un pickup y andaba en las antenas y por radio, teléfono al radio, llamaron y le dijeron, Parmenio, que Mino Padilla está aquí y dice, póngamelo, ya hablamos y me dice, puedes llegar tal día el domingo de allá, te vas y conversamos y que no sé qué. Y ya hablamos y me tocó y ahí me abrió puertas ahí en la patada. Y luego ahí en la patada estuve mm, casi 11 años, hasta el día que lo mataron a Parmenio. Y fue para mí una de las mejores vitrinas que yo tuve, el mejor trampolín que yo tuve se llama La Patada. Para mí aprendí bastante y conocí mucha gente importante. Bueno, hasta de ver que en algún momento decía uno, a nosotros nos invitaban con La Patada a ir a la casa presidencial cuando estaba Rafael Calderón, cuando estuvo Chema, cuando estuvo Oscar Arias, y nos invitaban a almorzar. A la patada no le tenían miedo, le tenían mucho respeto a Parmeni. Por cierto, recuerdo que Rafael Calderón le dijo a Parmenio un día,
Mira, Parmenio, la verdad es que esta revista, que yo le llamo revista La Patada, revista dominical, es tan buena que de veras no debería ni existir la Defensoría de los Habitantes. La mejor Defensoría de los Habitantes que yo conozco aquí es La Patada. Bonitas referencias, ¿verdad? Y en fin, siempre nos vida, o en Navidad o almorzar nos llevaban siempre, o a un desayuno así. Y si nos llevaban en Navidad, obviamente era hacer un chocito que nos pagaban. Ya uno empezó a ver ganancias por ahí, en esas partes ya empiezan las ganancias, mejor. Y ahí estuve, mientras estuve ahí, sí, Parmenio sí era muy celoso en eso, sí, uno era de ficha solamente de él. Entonces, recuerdo que una vez, ya yo ahí conocí a Norval, fue en el año 93, 91, 92, 93, por ahí. Y Norval llegó muy carajillo, Norval como con 18, 19 años. Y ahí nos conocimos y nos hicimos amigos y resulta que al final yo conocía al papá de Norval desde el nacimiento, porque el papá de Norval nació también en Santa Elena de Corralillo, Cartago. El papá de Norval, que hace unos años falleció, Omar Calvo, era el papá de Norval. Bueno, en eso empezamos a conversar y resulta que él tenía raíces de allá también. La cuestión es que este, nos fuimos adentrando en eso de la batalla, acostumbrándonos. Y en un día me acordé de algo porque un día nos invitan, yo creo que era Vivian Quesada, que hizo un partido de fútbol de los artistas contra los periodistas o los políticos, o no sé cómo era la cosa, la cuestión que era en el Ricardo Saprissa. Y éramos fiebre para mejenguear, tanto Norval como yo éramos fiebres. Y nos comprometimos. Y Norval y yo hacíamos show a dúo, trabajamos juntos y trabajamos también con la patada. Y aceptamos la invitación y fuimos a mejenguear. Recuerdo que estaba Alejandro Rueda, Nel López, había muchísima gente, y entre ellos estaba eh, Rafael Ángel Guillén, mi querido Rafael Ángel Guillén, don Eloy J, que también yo lo tuve bastante en la patada, fue don Eloy J, ahí lo pusimos don Eloy J. Por cierto, un día esto en Facebook salió diciendo que un amigo de él se había encontrado con el hijo de Rafael Ángel Guillén, el hijo, y que le había dicho, vieras que mi papá se llama igual que su papá. Le dice, ¿cómo? Se llama Eloy. Dice, dice Rafael Ángel Guillén, por culpa de la gente de la patada me dicen que yo me llamo Eloy. Y era que en la patada decíamos Don Eloy, porque Eloy J, ¿verdad? Quería decir Don Eloy, Don Eloy. Y ahí aparecía yo con... En ese tiempo en la patada también tuve la certeza, tuve la suerte, y pues no se llama suerte, fue lo que Dios me dio a mí, ¿verdad? Son los dones de estar en el apogeo, porque yo hacía a Marino Donato, que era el 24, 24, 36 en el 20, y el otro que era Rafael. Paro, picón, picón, tiene alitas negras, el piquito colorado. Y en fin, muchas historias de esas, por ejemplo, esto de los personajes, y yo, como yo le decía, yo después me hacía amigo de ellos, fui muy amigo de finado eh, Marino Donato y los hijos de Marino Hijo y de Ricardo Donato, muy amigo de Rafael Guillén. Por cierto, en un momento que Juan Luis demandó a Parmenio y a la patada por algo que estaban ahí, una pelea, una discusión, me demandó a mí, al finado Fernando López Caifás, y el abogado que yo busqué para la defensa fue Rafael Guillén, y lo hizo muy bien, porque ya él había renunciado al OIJ y se hizo litigante, y era muy respetado. El abogado de Juan Luis Hernández era Amado Hidalgo, que tenía un periódico, era deportivo, periodista deportivo, y tenía un periódico ahí, no me acuerdo cómo se llama, el periódico muy famoso que tenían ellos, y Amado Hidalgo escribe ahí en ese periódico. Pero no, ni el arranque le hizo Amado Hidalgo a Rafael Guillén. Eh, Eso que me salí un poco aquí, de lo que era la patada y todo, para contarle esa anécdota, porque me acuerdo de esa anécdota muy bien, que Rafael Guillén llega y termina todo, ¿verdad? Solo Canal 42 se dan cuenta. Y ahí tengo yo el recorte del periódico, de la foto que me tomaron en la extra, y donde Juan Luis me está abrazando. Pues Juan Luis fuimos amigos, trabajamos juntos, y en ese tiempo, inclusive, en algún momento Parmenio me dijo que ese tal y tal y tal y tal, Juan Luis, que no sé qué, que a él no le gustaba que no fuera, que tuviera mi sal. Y yo, vea, Parmenio, mi trabajo es mi trabajo, pero mis amistades son mis amistades. En una ocasión también el mismo Juan Luis me dijo lo mismo de Parmenio, y le dije, no, los amigos son amigos, y el trabajo es otra cosa, Juan. Y yo, a mí eso nadie puede manejarme por ahí.
Entonces, en ese, cuando fuimos al tribunal, al- hay que hacer la conciliación que llaman. En la conciliación, la etapa de conciliación, Guillén me dice, ustedes se retractan porque pues el problema es con Parmenio, no es con ustedes. Y ya nos retractábamos y todo, y se fue, y ¿verdad? Cuando mm, ya el canal 42 habían cerrado cámaras y todo, ya no había emoción. Yo no sé de dónde se dieron cuenta ellos porque lo teníamos secreto, que nadie supiera, pero Canal 42 todo lo averiguaba. Entonces, eh, llega Juan Luis y me da un abrazo y me dice, gracias, gracias, yo no esperaba menos de ti porque vosotros sois una gran persona y toda esta cosa, ¿vale? Entonces llega y va a darle la mano a Fernando López Caifás, y Caifás era matoncillo también, y le dice Fernando, vaya usted para la chingada, y lo empieza ahí empiezan a mandarse para la chingada, ¿verdad? Y se iban a arrear a los catos y todo. Y recuerdo muy bien, me acuerdo de esto porque esto tiene un chascarrillo, que Rafael Ángel Guillén, don Eloy, Rafael Ángel Guillén me agarró el brazo a mí y me dice, aquí, como dijo el guión Melquiades, huyamos hacia la derecha. Y me jaló el brazo y nos llevó por las gradas, para abajo de la sala de esta, y me bajó por las gradas. Y después yo le contaba al hijo, a Rafael Ángel Guillén, hijo, y me dice, hey, ma, este nada más se hubiera invitado al juez y usted hacía el juicio solo, bueno, ahí. Porque yo decía, qué ironía es esto, ¿sabes? Uno metido en esto porque a uno le gusta el vacilón y todo esto. Pero decía yo, qué ironía saber que yo me imito y yo me demando, porque yo era Juan Luis estaba a un lado y yo me demando y me demando y yo me defiendo, era lo que pensaba yo, porque el defensor era la imitación de Guillén. Rafael Guillén era mi abogado defensor y Juan Luis era el que me demandaba. Entonces yo decía, yo me demando y yo me defiendo a la vez, ¿verdad? Pero sudaba frío y todo, porque fue la vez que estuve en una sala de conciliación y digo, que, bueno, la ironía de estas cosas, ¿verdad? Le quedan a uno para la historia. Entonces, en estas cosas de mucha gente le pregunta a uno, pero es que Rafael Ángel Guillén hablaba así realmente o fue que usted lo inventó. Le digo, no, yo siempre tenía una anécdota, igual que Parmenio siempre se documentaba para decir cosas, yo siempre me documentaba para hablar con los invitados y ellos me contaban a mí, por ejemplo, Marino Donato me contaba que él era de Italia, que había llegado a los 9 años a Costa Rica y de Calabria, de la zona sur de Italia, y me contaba anécdotas y todo, me llevaba a la oficina. Yo estuve trabajando en el Ministerio de Seguridad con Norval, estuvimos cuando el Fishman era el ministro, estuvimos en la sala la oficina de prensa, ahí estuvimos tamaño tiempo, y ahí conocí mucha gente, ahí conocí el mismo Rafael Ángel Guillén, que un día estábamos ahí en el patio del Ministerio de Seguridad, cuando venía Rafael Ángel Guillén, yo no lo conocía personalmente, y entonces venía y había un señor que le decían el coronel Sainz. El coronel Sainz era medio petulante, alto, hace como un año, algo así, murió ahí en Guadalupe, se incendió la casa y pobrecito y quedó ahí chicharronado. Era medio petulantillo él, y entonces dice, vea, mae, decía, lo voy a quemar. Yo, ¿por qué? Dice, ve lo que viene allá. Le digo, sí, ¿quién es? Dice, Rafael Ángel Guillén, lo voy a quemar. Digo, ¿por qué? Me dice, lo voy a llamar y entonces viene Rafael y le dice, venga, Rafa, ¿usted sabe quién es el que se lo come usted todos los domingos ahí en un programa de radio? Y dice Rafael, no, no, no lo sé, no lo conozco. Le dice, este es. Y entonces se viene Rafael yo no hallaba qué hacer, se me soltaron las piernas de un temblor y digo, oh, ¿y dónde estoy metido? Y se viene Rafael y me da la mano y me dice, lo felicito, usted es una persona muy respetuosa y el problema que yo tengo en la garganta es un problema de enfermedad y usted lo ha sabido manejar muy bien. Usted no se burla, nada más hace mis invitaciones y muchísimas gracias. Y pues, puña, digo yo, volví a ver al coronel Sáenz y le hice la seña que uno dice, tome. y, y ahí me dice, amigo de Raúl Ángel Guillén, me dice, ahí nace eso de que el cambio de voz, ¿verdad? Porque mucha gente me pregunta, pero él hablaba así, cambiaba la voz. Y yo, mire, en ese momento me contó y me dice, me contó que venía de donde el doctor y ya estaba pensando hasta en pensionarse por ese problema de la garganta. Y me contó y me dice, ahora vengo donde el doctor
y el doctor me dice que yo puedo estar con esta voz, pero que cuando esta es para descansar la garganta y cuando siento descansado puedo sacar mi voz original. Y ¿cuál es la voz original? Suya. Esta, y me sacó un vocerón así, ¿verdad? Como de ultratumba. Entonces, yo me voy y le cuento a Parmenio el chascarrillo ese a Parmenio de lo que me había contado Rafael Guillén y me dice Parmenio, qué bueno, mano, qué bueno, ahora lo sacamos eso. Y ahí empezó eso del cambio de voz, ¿verdad? Que decía, paro, picón, picón, tiene las alitas negras, el piquito colorado. Entonces, cuando hubo el asalto, llamaba Parmenio el asalto de las Piapayas, que fue el rapto o un secuestro que hicieron los fallas que habían hecho en la Corte Suprema de Justicia, esa vez me tocó a mí que trabajar durísimo, porque me tocó que hacer varios papeles muy fuertes ahí, entre ellos Marino Donato y Rafael Ángel Guillén, ¿verdad? Que eran los que andaban en la mediación del secuestro de las Piapias, decía Parmenio. Bueno, hay anécdotas y cosas interesantes, bonitas, porque estoy tratando de acordarme solo de las cosas bonitas, las cosas feas no me quiero acordar porque ya eso uno tiene que sacárselo de la mente también. Eh, muchas anécdotas. En esa vez que nos fuimos Norval y yo a jugar ese partido, por cierto, eh, este, es que a mí me pasa las de Miguel Salguero, estoy hablando de un tema y me salgo y me voy por otro lado, ¿verdad? Pero siempre vuelvo a retomar. Y en esa vez recuerdo que Parmenio, cuando llegamos tarde, había que llegar y con Parmenio era muy tallado. Era un libreto de 17 páginas que había que estar y ensayarlo una hora antes para empezar uno a hacerlo. Y llegamos tarde, llegamos ya a casi a la hora que iba a empezar la grabación y no habíamos ni siquiera ensayado el libreto ni nada. Y llegamos y dice Parmenio, ¿y ustedes a dónde estaban, mano? Ah, Parmenio, es que nos invitaron a un partido, estábamos ahí en una mejenguilla. Recuerdo también, aparte de eso, me acuerdo que a mí me tocó que marcara al finado Chico Hernández, que era velocísimo y no, hombre, que va a sostener, que va a alcanzar yo a Chico Hernández, era bravísimo eso. Pero fue bonito porque fue contra los veteranos de Saprissa. Eh, y Parmenio estaba, pero echaba fuego, ¿verdad? Bravísimo. Y nos dice, tenía un dichillo, ¿verdad? Al estilo colombiano. Y, no jueguen con candela, mano, se van a quemar. Siempre nos acordábamos, Norval y yo de eso. Siempre andamos vacilando, no jueguen con candela, mano, se van a quemar, huevones. Y son de las pequeñas tortas que uno se jalaba en esas cosas, ¿verdad? De ahí en la patada fueron muchísimas anécdotas. Es que te estoy diciendo que casi 11 años, ahí era demasiado lo que había. Lástima de la forma que se termina el programa y de la forma que se fue, ¿verdad? Que esas son las cosas que uno ya no quiero hablar, sino eso sí lo abro ya muy en privado, todas las cosas que uno puede manejar de eso, ¿verdad? Que eso no se puede hacer en un programa del baúl de los recuerdos, ¿verdad? Más que las imitaciones. Yo en la patada llegué a manejar en algún momento 43 voces y se hacían famosillas. Estaba el mismo Juan Luis, estaba el mismo Alberto Cañas, el no. Y estaba Chunche, estaba... Yo recuerdo que cuando recién llegando había una cuestión, una promoción de la Coca-Cola y era un six-pack, era Copa de Oro, algo así se llama, y un six-pack que estaba tirando la Coca-Cola, siempre se aprovecha de algo en algún campeonato. Y entonces Parmenio puso en el libreto varias cosas, pero Parmenio no sabía mucho el léxico de Chunchi, yo sí lo manejaba, pero lo hacía improvisado. Y como el de chullarse las nalgas, que sí lo dijo él, y huevilas, que sí lo dice él. Y él no decía magamundos, como dicen muchos, no, él decía vagamundos. Y así, cosas de esas, ¿verdad? Entonces, recuerdo que Parmenio venía en libreto y pone eso del six-pack de Coca-Cola. Entonces yo recuerdo que yo decía, eh, hacía agarré y me salía el libreto y recuerdo que el final Lucho Ramírez al final me llamó y me abrazó y me dice, "Mae, mis respetos", y me dio la mano y dice, Parmenio nunca acepta que nadie se le salga pero ni una A del guión, ni a Marcia, ni a María, ni a Nerina, ni a ninguna de esas ha aceptado que se le salgan del guión. Entonces, era de las six-pack de Coca-Cola, y entonces él decía el anuncio. Las cosas que decía yo me le salí totalmente, entonces yo decía, si usted se va para el estadio, váyase para el estadio, métase al estadio y hace mucho sol, y el sol
y el sol da el calor y la calor da sed. Arte de una, arte de dos, arte de tres, arte de cuatro, cinco, arte de seis. Ay, hasta se echaba el eructo y todo. Y así lo hice, la canción. Y se suelta Parmenio en una risa y todo el mundo muerto de risa, ¿verdad? De ahí terminó el programa y me dice Parmenio, mira, Mino, seguirlo haciendo vos. Y entonces ponía, después de ahí en el libreto ponía cosecha de Mino. Decía Mino Padilla, cosecha de Mino, chunchi. Y así, por ejemplo, el padre Ijurco, que fue muy famoso en su tiempo, ¿verdad? Cuando yo lo hice. Personajes muy, que se hablaron mucha fama y la gente andaba en la calle diciendo las cosas que hacía, digamos, Alberto Cañas, ese no, 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 y el joputa de Juan Luis Hernández, que los españoles no pueden decir, como decimos nosotros, fue, sino decía joputa, entonces decía Parmenio siempre, resaltar eso, resaltarlo siempre. Entonces, cosas de esas, ¿verdad? Bueno, y para devolverme, echarme un poquito más bien para atrás, antes de eso, estuve 2 o 3 años trabajando hicimos un programa con Cordillera, cuando eso Parmenio se trajo a Cordillera, no estaba yo todavía en La Patada, ahí fue donde yo estuve con Metro González. Cordillera estaba por el Higuerón, que era, esa emisora era de unos nicaragüenses y al final Parmenio había comprado la radio. Entonces, con Miguel Salguero hicimos varias, ¿cómo le llamaba para mí? Miguel era un sketch de la revista, ¿verdad? Pero estaba Metro con nosotros y todo, trabajamos juntos y todo. Y Lucho Ramírez estaba por ahí también. Pero ahí empecé yo cuando estaba en el Grupo IPIA, como conocí a Olegario, y Olegario me dice, Tinito, ¿por qué no hacemos un programa? Fue antes de llegar a La Patada, ¿verdad? Estando con Miguel. Hicimos un programa que se llamaba El Mercadito de la Gozadera. Todavía tengo aquí como unos 3.000 programas en cassette, que ya casi nadie los oye, ¿verdad? Pero ahí están, a veces los hijos míos los oyen. Eh, en ese programa, El Mercadito de la Gozadera, Olegario hacía unos 10 personajes y yo hacía unos 20 personajes y teníamos todo un mercadito de la gozadera, ¿verdad? Y montábamos toda la jugada. Igual, cuando yo estuve con Zoilo Peñaranda, le ayudé tamaño tiempo, fue cuando se había enojado con Emeterio, con Fernando. Bueno, era solo para recordar que estuve con esas grandes luminarias, que para mí es un gran placer y gracias a Dios que me dio esa oportunidad de estar con ellos. Eh, con Olegario estuve, en ese programa empezamos con Parmenio en Cordillera y después nos fuimos de Cordillera, nos fuimos para Cartago, nos pasamos a Cartago a Radio La Fuente Musical y en La Fuente Musical estuvimos tamaño tiempo. Bueno, la cuestión fue que fuimos como 3 años socios. Mientras hacíamos otro programa, éramos socios en ese programa, porque esto, la radio es así, andar por allá y por allá. Entonces, yo recuerdo José Antonio Gutiérrez, gran conocido como Olegario Mena, era una persona que cuando murió yo lloré. Yo le digo que los dos humoristas de amigos y compañeros que he llorado realmente fue por Lucho Ramírez y por Olegario Mena. Por eso al principio le dije que le iba a contar más adelante. Fue con la gente que trabajé yo, trabajé con muchísima gente, como que trabajé con muchas emisoras, como las mejores emisoras de este país. Tuve la suerte de estar en Radio Colombia con Aquí los Ticos, con Alejandro Quiroz, y Aquí los Ticos también hay una anécdota muy interesante que el finado, yo solo de finados, pero es que ya a estas alturas uno tiene que hablar de finados que conoció, y aunque es muy joven, cuando muere Badilla, ¿verdad? El gladiador de Saprissa, eh, Badilla llega cuando se va a despedir del fútbol, se va a retirar del fútbol, llega apelando el ojo, que yo estaba pelando el ojo en ese tiempo, llegó Badilla y llegó y me dice, yo tengo un cassette, se lo voy a mandar, tengo un cassette grabado del programa de ustedes de Aquí los Chicos, cuando hacían una receta que yo hacía a Joseph Miso y Alejandro Rueda hacía a otro señor. Y el señor hacía una receta y decía, por ejemplo, decía, aquí se le pone un bistec y encebollado, un bistec de res, y va encebollado, y entonces yo se me hizo lo traducía en el lobaco, entonces él iba diciendo, yo iba traduciendo, ¿verdad? Como hacían en los programas. Yo decía, aquí anda son de maján, hay algo que se llama mu, y era en eslovaco, ¿verdad? Entonces me decía Gabriel Badilla al final que ellos hacían antes del entrenamiento,
era como el refrescamiento o una, se me olvida la palabra, que era para salir a jugar con alegría y todo, ¿verdad? Veía en el programa siempre. Y entonces él un día le contó a Joseph Miso que yo lo vacilaba con eso, y dice que decía Joseph Miso, hueputa, hueputas. Y después, años después, llegué a Joseph Miso, lo logré llevar a Pelando el Ojo y estuvo con nosotros en el programa. Bueno, Joseph Miso fue uno de los personajes muy famosos que yo tuve y de los personajes pocos que los imitadores no pegaron, a Pari Jurco, a Juan Luis Hernández, Joseph Miso, a Joseph Bosca, a Iván Raz, al mismo Alberto Cañas. Hay personajes que no los demás imitadores nunca pudieron llegarle, porque los imitadores actuales vienen a imitar lo que han oído, pero yo tenía, a mí me encantaba llegar a buscarlos para ser amigo de ellos. Y recuerdo una vez que estábamos en una presentación, Norval y yo, y Norval imitaba a Fishman. Fishman nos había llevado al rancho Guanacaste y estaban entregando unos trofeos y unas cuestiones ahí. Entonces, Rafael Guillén tenía que hablar y estaba Marino Donato y le han dado el premio del mejor ministro a Fishman. Y cuando Rafael Guillén iba a hablar, llegó y dijo, yo tenía que dar un agradecimiento aquí a todos, pero en este caso, que lo haga una persona que no solo habla como yo, sino que piensa como yo. Aquí está. Y me llamó a mí, me embarcó él, el mismo Rafael Guillén. Y entonces después llega Marino Donato y dice, llega Marino Donato a la par así vacilando y dice, este huevón debería de pagarnos a nosotros con tanta plata que ha hecho a cuestión de nosotros, este huevón. Y le dice Rafael Guillén, no, don Marino, al contrario, él debería de cobrarnos porque él nos hizo famosos a nosotros. ¿Cuál otro director del OIJ conoce usted? ¿Cuál otro jefe de la policía conoce usted? Él nos dio a conocer. Que bueno, así era Rafael Guillén siempre, y siempre ha dicho eso, siempre lo ha dicho, no lo estoy diciendo yo, lo dice él. Le estoy haciendo piques de cosas que yo me voy acordando así, lo como voy acordando, ¿verdad? Por eso estoy picando por allá y por allá. Luego, en un tiempo empezamos un programa, cuando murió Parmenio, me llamaron a Radio Punta Arenas para hacer un programa que se llamaba El Vacilón de la Mañana. Ahí estuvimos y Norval y yo. Y Norval se llevó a otro finado, Froilán Bolaños, y se llevó a Emeterio, y se llevó a otro finado, a Pilo Bando. Hicimos un equipo ahí y estuvimos ahí un año, pero Froilán era medio rebelde y era una piedra en el zapato y finalmente yo terminé yéndome y Froilán se quedó trabajando con Norval siempre. Y ahí nació el Pelando el Ojo de ellos. A partir de eso nació el Pelando el Ojo y a ellos los echaron después y bueno. Luego, tiempo después, me llaman a mí al, al manicomio de la risa. Estuve 6 años en el manicomio de la risa en Omega con Carlos Álvarez. Y ahí, dicho sea de paso, 6 años después de estar ahí, él mismo me llevó y él mismo, de ahí, posiblemente fue el que se encargó de, igual, son personas que no les gusta que nadie esté por encima de ellos, entonces mejor sacarlo. Pero no importa, ahora le hicieron a él lo mismo. En el mismo programa que dice él, es hijo de él el programa y le hicieron lo mismo. Y digo, qué raro, la justicia divina de Dios me decía, el finado Hernán Tassis decía, a mí no, tranquilo, la justicia divina de Dios es muy grande. Por cosas que él y que el mismo finado, que no le haga bulla mis palabras al Froilán Bolaños, que me hizo daño también. Bueno, pero ya pasó. No quería recordar cosas feas. De ahí, del manicomio, estuve hasta el 2010. Y despuésito, me reencontré con Norval. Ya Froilán había muerto y yo me encontré con Norval, porque seguimos siendo amigos, Norval y yo, porque habíamos sido compañeros en la patada y muchos años y en el vacilón de la mañana y todo. Y entonces nos fuimos a tomar un café y me dice Norval, mae, y ya empezamos a pelotear que iba a hacer un programa ahí también y que iba a llegar a Coque y iba a llegar a Carmen Chinchilla. Carmen Chinchilla había estado conmigo, también tuve un programa en América, Radio América, eh, se llamaba Cero Estrés. Es que yo te digo nombres, que cualquier cantidad de nombres de programas y en la emisora, en Radio Reloj, en Radio Colombia, en Radio Monumental, en Sonora, en Radio Libertad, en La Fuente Musical.
Cuando murió Parmenio Norval y yo teníamos un programa que llamaba La Encerrona. Llevábamos invitados especiales, llevábamos cantantes y todo eso. Y estaba ahí por el Calderón Guardia. Ese día que mataron a Parmenio tuvimos que suspender el programa porque Parmenio nos había dado autorización, permiso de trabajar y hacerlo. Y hacer show ya nosotros aparte y todo. Parmenio nos había dado chance. Y se compran instrumentos y trabajan juntos y que no sé qué. Y ese día que lo mataron a él nos avisaron cuando habíamos grabado la patada y yo me venía para Cartago y Norval para su casa y nos veíamos otra vez en la tarde, a las 6 de la tarde, de 6 a 7 de la noche teníamos la encerrona en Radio Estéreo Actual, se llamaba, yo no sé, por ahí estaba, porque el Calderón Guardia estaba. Tuvimos que parar ese día el programa, lógicamente, por eso. Entonces, Monumental, ella y la patada estuvo la mayoría de tiempo que estuvimos ahí fue en Monumental, Sonora, en su tiempo, en el Yule de Sonora. Anécdotas bonitas, por ejemplo, no sé si te acordás que vos sos joven, pero no te acordás cuando Isaac Sasso siendo el presidente, que era como decir el Jafet Soto y ahora que, pero menos repugnante que Jafet era este, el finado, ¿sí? Y entonces Isaac Sasso, yo imitaba a Isaac Sasso, yo hacía la voz de Isaac Sasso y en la pantalla yo hacía Isaac Sasso. Y entonces, cuando ese tiempo fue antes de la patada, obviamente, estaba yo en Sonora con Juan Luis y el programa que te decía que después del fútbol íbamos a hacer programas y estábamos en un programa, en un partido Heredia-Uruguay de Coronado y terminando el programa nos fuimos. Rafael Ángel Oviedo, el Leroy Lewis, que era entrenador de uno de esos equipos, y no sé si era de Heredia o de Uruguay. Leroy Lewis y el jefe de nosotros, que era don Isaac Sasso, y él no sabía que yo lo imitaba. Ahí me echó al fuego, otra vez me echó al agua Juan Luis era tremendo para eso. Estábamos ahí todos sentados cuando llega y dice, me echó al agua doble porque Leroy Lewis no sabía que yo lo imitaba, el Leroy Cherry Lewis, y tuve que salir imitándolo ahí porque Juan Luis me echó al agua. Y bueno, ahí me dijo, empezó a entrevistar a Leroy Lewis y tú y yo que ser que, mira, puedo llegar, y empecé yo con eso y se moría de risa. Leroy Lewis se vino soplado y me abrazó y me dice, qué bueno, yo nunca había oído que yo hablaba así, yo nunca había oído a alguien que me invitaba, pero muy bueno, síguelo haciendo, me dice. Casi todos me decían, el Marino Donato también, Marino Donato, la vez que yo lo invité por primera vez estábamos en el Ministerio de Seguridad y yo todavía no trabajaba con Norval en ese tiempo ahí. Eh, eh, Estábamos cuando Fishman invitó a la patada para hacer una presentación como con 300 policías y Marino Donato era el jefe de la policía. Yo era como muy pollito ahí, no sabía mucho, pero yo estaba hablando con Fishman y Fishman me dice, ¿cómo me gusta a mí ese personaje que haces vos de el padre Jurco? Me encanta, porque yo al padre Jurco lo conozco, y Juan Luis Hernández también. Y estábamos en eso, pero Marino estaba a la pura par de Fishman y estaba cada rato 24, 24, 24, y ese 24, y como que se me cruzaron las líneas, y entonces yo de pronto le digo a, a Fishman, 32 en el 2024, y se queda Fishman y se muere de risa y me dice, ¿vos imitas a Don Marino? Le digo, no, yo nunca lo he imitado, pero ahí está, ahí lo tengo atravesado, o sea, lo tengo ahí como metido, se me metió la línea ahí. Me dice, ahora lo tiramos. Y le dice a Fernando López Caifás y me embarcan, y ni Parmenio sabía, y me tiran ahí. Y haciendo yo al jefe de toda la policía que estaba ahí por primera vez. Y cuando terminé, llega y me dice Marino, cuando venía caminando, llega y me agarra de un brazo y me dice, usted está 15, usted está 15. Y yo, ¿qué es eso, 15? Está detenido por falta de respeto a la autoridad. Y yo, pucha, era otro susto. Son cosas, ¿verdad? Que uno empieza a acordarse cositas, pero fueron grandes cosas que pasaron. Habría que sentarse como unas 5 horas para recordarlas todas. Pero interesante, ¿verdad? Y ya después él me dijo, sígalo haciendo, muy bonito, me gustó. Eso me llevó a mí a una parte que cuando estábamos en la patada, eh, en la campaña de Chema, de Figueres, este, en la casa de Farida Yales, que dicho sea de paso que Dios gozo, porque hace poco murió un día de estos, ¿verdad?
Farid Yales nos llevó a la casa de él, ahí en Curridabat, y estábamos haciendo el show con todas las imitaciones, ¿verdad? Un show de Parmenio y ellos dirigían y nosotros hacíamos las voces y todo. Y doña Josette Alman Ortiz, la primera dama, ¿verdad? La que iba a ser primera dama en ese momento, doña Josette, cuando terminamos llegó ese me arrimó y me dice, Vino, disculpe, hoy usted me produjo una gran decepción. Uy, Livio, ya uno se queda pensando, uy, qué vergüenza, ¿qué hice yo? ¿Qué malo hice? Me dice, no, es que yo soy historiadora y yo conozco, somos vecinos de don Marino Donato y ellos hemos sido vecinos toda la vida y yo lo quiero como si fuera mi familiar, como si fuera mi papá o algo así. Siempre lo he visto, el traje que él viste, a color arme y estas cosas, ¿verdad? Y el tamaño de él, él era de ojos azules y era blanco, y yo nada que ver. Y me dice, y siempre los oigo, todos los domingos los oigo en la patada y siempre en la patada los oigo y yo me imaginaba que era Marino Donato. Era el mismo Marino Donato que yo conocía, pero yo lo veía ahí en la radio. Dice, y hoy veo usted que es totalmente distinto físicamente y de todo. Dice, y me decepcionó eso. Por eso es más bonito oír la radio. Dice, y es cierto, la radio es su imaginación, ¿verdad? Por eso a mí me gustaba más la radio que la televisión. Eh, Cosas de estas, por ejemplo, que pasaban esas anécdotas interesantes y uno las recuerda. En otra ocasión, eh, un grupo que había gente que llamaban Pescador de Hombres en la iglesia de ladrillo ahí en San Francisco de Calle Blancos. Este, un jugador, que era un jugador de Punta Arenas y de la liga, se me va el nombre ahorita me acuerdo el nombre, eh, nos llamó a Norma y a mí, que fuéramos que si nos podíamos acompañar el sábado allá a la cárcel de Alajuela, San Rafael, que sí, era una presentación, ¿verdad? Obviamente sin cobrar. Y nos van metiendo a mediana y a máxima seguridad. Viera qué duro que era eso. Y decían, no, pero madre, ¿qué vamos a hacer nosotros aquí? Mediana y máxima seguridad, ¿quién nos va a conocer? Y llegamos y todo lo contrario, los que estaban ahí nos reconocían con los personajes y todo. Viera qué cosa más interesante. Un muchacho me decía, usted va a ir a trabajar hoy a Canal 7, van a empezar los toros, eran 25 de diciembre. Pues sí, dice, lástima, yo antes veía, me tiraba a los toros, yo veía los toros desde mi casa, el balcón de mi casa, porque yo iba en el Zapata del Puro frente del redondel, y hoy estoy aquí adentro. Era un muchacho joven, 19, 20 años, que había tenido un problema de una autosecuestro, segura valores, ¿verdad? Y tuvo problemas y llegó ahí hasta máxima, ¿verdad? Que dice que cuando van teniendo problemas los van metiendo ahí. Bueno, historias que nos contaron, ahí encontramos a Julio Loco, el que había secuestrado las alemanas, historias ahí, viene uno te cuento esto porque viene uno, es un bajonazo como de espíritu que trae uno y viene y me toca que ir a Canal 7. Yo llego y, y llego a Canal 7 y dejo el carro ahí en el parqueo cuando recibo una llamada de Perucci, que por cierto yo creo que fue a Panchi lo vi que no se acordó del chileno Perucci. Bueno, estamos igual, se le olvida a uno los nombres, pero Estupiñán, Alfonso Estupiñán se llamaba el jugador para que no le queden dudas. Alfonso Estupiñán, que jugó con la liga y era de Punta Arenas. Ese era el que tenía ese grupo. Bueno, la cuestión es que llego y me dice, y me llama Perucci y me dice, Miro, ¿estás listo? Sí, sí, aquí estoy llegando al canal. Ya me voy para el Zapote. Sale a la móvil, sale para allá. Y dice, no, usted va para arriba. Le digo, ¿cómo? ¿Para arriba? ¿Para arriba cómo? Va a transmitir arriba en el helicóptero. ¿Cómo? No me había dicho nada. Oiga, viene uno con ese espíritu de allá, ¿verdad? De, la, de adentro, de la reforma. Y viene y me dice que tengo que irme se llama Rodolfo, el capitán del helicóptero, a base 2 en el aeropuerto Juan Santa María y ahí agarrar el helicóptero y venirnos a las 8 de la noche, sin suéter ni nada. Y vos sabes que el helicóptero de ahí no tiene puertas, ¿verdad? Y en el aire, bueno, hicimos ahí, nos tiramos al aire, fue otra cosa, una penalidad grande porque andaba con con orejeras, porque en esos tiempos, no es como ahora que uno se pone un audífono chiquitico ahí, ni alambre, ni nada, y inalámbrico y todo. Y, y llega y hice como 8 personajes cuando me dice Peruchi, ya puedes bajar, ya trabajaste, ok, pura vida. Pero lo que quiero decirte es que
llegar ahí, trabajar, esa experiencia me queda y la recuerdo siempre, que estuve en helicóptero transmitiendo los toros de Canal 7 en la apertura del 25 de ese año, y era imposible, vos estás metiéndote en esto de periodismo y toda esta cosa, ahora las cosas son más fáciles, antes eran más difíciles. Unas orejeras que un audífono era para hablar con el piloto, el otro audífono para oír a Perucho abajo, y el helicóptero, las hélices del helicóptero no dejan la imagen está distorsionada totalmente, y el escándalo de las hélices, viera qué cosa más terrible. Yo hice como 8 personajes, yo no sé si se oyeron o no se oyeron, pero la cuestión es que Perucho me dice, ya trabajaste, ya baje, y nos vemos para el aeropuerto ya de ahí. Pero me queda satisfacción de que pude hacer eso. Y ahí oía también a Pancha hablando de Carmencita Granados, que también tuve la oportunidad de estar con Carmencita Granados, todo con los grandes luminarios trabajé, gracias a Dios. Carmencita Granados, el último día, sí es cierto lo que dice Panchi Rodríguez, que con Panchi trabajé mucho tiempo, una gran persona, con Luis Fernando Crespi en los toros. Iniciamos los toros en Canal 4, transmitíamos en la tarde y transmitíamos en la noche. Fuimos de los primeros que transmitimos toros. Ya después ya lo agarraron el 7 y el 6 y transmitieron. Pero oí que Panchi decía que en la última transmisión que estuvimos con Carmen Granados, yo estaba ahí, y resulta que Crespi siempre, en esos tiempos eran otros tiempos, que uno saludaba a alguien de un bar y después pasaba lo hacía Pilo Bando también, después pasaba uno al bar y le daban el tapiz y las bocas y toda la cosa, y si no, ahí llegaban las bocas, llegaban ahí a la transmisión, ahora es cosa más cerrada, ¿verdad? Más distinto. Y es un contrato firmado y a uno le pagan por aparte de todas esas cosas, ¿verdad? Recuerdo que Carmen Granados, vos sos Luis Fernando Chávez, ¿verdad? ¿Sos vos? Chavarría, Fernando Chavarría. Era el que trabajaba con Carmen Granados, era el patiño de ella. Y en esas transmisiones estaba y me dice Luis, mira, a mí no me convences si haces a Carmencita a tomarse un trago. A Luis le gustaba mucho el tapiz, pero Carmencita era enemiga del tapiz. Y la convencí, ese día la convencí de tal manera que Crespi siempre estaba la botella de whisky debajo de la silla de Crespi, nunca le ponían cámara y no se veía. Pero trabajamos a una llamita. Entonces, y Panchi, que era bueno también para la WhatsApp, eh, le eché el cuento y yo tenía un personaje que vos lo conoces, Culita, que Culita me decía Carmen Granados. Ahí tengo una foto con la dedicatoria de Carmencita donde dice, Mino y a Culita, decía, es que Culita me gustó tanto ese personaje porque se parecía a la prematura de ella, me decía. Y entonces ahí tengo una foto de ella en esa transmisión. Qué bonito. O sea, las fotos dejan muchos buenos recuerdos, ¿verdad? Lo que yo le digo a la familia mía, a los hijos, lo que queda es el legado de lo que uno hizo, ¿verdad? Que pues hizo cosas para hacer cosas buenas para la gente, ¿verdad? Y resulta que la pulsé y se va tomando un trago de whisky, pero un vasillo lleno. Y Luis hasta que ponía morado de la risa y dice, madre, nunca nadie había hecho a Carmencita tomarse un trago. Era 31 de diciembre y era el brindis del fin de año, entonces me dio pelota y se lo tomó. Y unos meses después, como en abril o mayo, fue que muere Carmencita, pero ella venía de Almacén Santa Marta de cobrar una propaganda y en la escalera salió rodando y se quebró la cadera y ya en el hospital le descubrieron también un cáncer por ahí. De ahí no salía, ahí se murió. Yo siempre pensaba, yo tengo un dolor de conciencia porque le digo, yo sería por ese trago que pasaba, andaba borracha todavía, 6, 5 meses después salió rodando por las gradas, pero no, y ya le tocaba así. Pero me acordé porque estaba oyendo a Panchi, el programa ese que me mandaste, Panchi, que por cierto, Panchi dijo algo que si era salido, no sé, es tan bárbaro, que torta. Dijo que había trabajado con Mino Paella, con Norval Calvo lo iban a hacer, y con Cochovis, el finado Cochovis, no, Cochovis no se ha muerto, Cochovis está vivo. El que se murió fue el hermano de él, Fernando López, que era Fernando Peralta. Fernando López sí, ya murió, Caifás, pero Fernando Peralta era el doctor Peralta, el doctor de cabecera de la patada. Fernando Peralta hace poco murió también. Ese sí era hermano de Cochoy, pero Cochoy no se ha muerto y de Álvaro Panchi por ahí. Nadie le echa culpa a uno y es que uno, de ahí, Panchi y yo estamos con la misma edad. Ya vamos llegando al séptimo piso, ¿ah? Y entonces, más bien esto del programa y esto son como refrescamiento, ¿ah?
Yo hoy día sigo trabajando. Yo me vine de Cartago para acá cuando me pensioné, estando empelando el ojo. 6 años, 7 años estoy pelando el ojo y ahí me jubilé, me pensioné y hacía como unos 18 años había comprado una propiedad por acá, estoy aquí en el Empalme, en kilómetro 49, carretera interamericana sur, con la idea de tener una cabañita para venirse uno a pasar una vez al mes o así. Y al final cuando me jubilé, digo, ¿qué me voy a quedar haciendo? Si es un lugar tan lindo aquí, yo estoy feliz, ya tengo 7 años de vivir aquí. Y no, hombre, vivir en la montaña es lo más lindo que me pudo haber pasado y aquí estoy feliz. Yo digo que siempre fue un paraíso que Dios nos regaló para estar acá. Entonces, ¿qué te puedo decir? Entre todas esas cosas, ese gallo pinto que te hago de todas las cosas son anécdotas, porque así me gusta contarlas, ¿verdad? Porque estoy en tanto programa y de todas traigo un extracto de algo, algo pasó en cualquier programa. Por ejemplo, por ejemplo, voy a recordarme bien atrás. No sé si queda tiempo todavía. Sí, sí, no hay problema ahí. Estamos, puedes seguir, ¿eh? En la Fuente Musical, cuando tenía yo el programa ese que te hablé primero con Belisario Solano y esa gente, yo hacía a Juan Luis ahí y, el chancero, Juan Luis vivía en Cartago. El chancero, Arturo se llamaba el chancero, que era el chancero de Juan Luis. Seguro Juan Luis le tenía el perro amarrado con varias cuentas. Y entonces llegó a la radio, era domingo en la mañana, llegó a la radio y le dijo al de cabina que le dejara pasar a la otra cabina donde estábamos nosotros, porque ahí estaba Juan Luis para que le pagara unos chances que le diera una lotería. Le dice, no, que Juan Luis no está aquí, si Juan Luis está con Cartago, es el entrenador de Cartago y ya Cartago va a jugar ahorita. Es que lo imita y dice, no, no, es Juan Luis, se le metió que era Juan Luis. Tuvo que abrir la puerta y empezó a buscar por debajo de las mesas y todo era donde estaba Juan Luis escondido. Y era yo el que estaba haciendo Juan Luis ahí. Entre esas anécdotas de las cosas de la vida, de ahí, en una ocasión Juan Luis llamó a la casa, a mi casa en Cartago, para invitarme a un programa que él tenía en televisión que llamaba Mano a Mano, para invitarme y se le había olvidado el número mío, entonces llamó a la casa para pedir el número de celular para llamarme. Y cuando empezó a llamar y mi esposa, mi esposa siempre cuenta sus anécdotas, ahí está mi esposa yendo eso. Lo agarró y le pegó una regañada a Juan Luis, pensando que era yo. Le decía, no es que yo estoy ocupada haciendo oficios, no, no sea tan vagabundo usted. Y era yo, según ella, según mi esposa, era yo que estaba molestando. Y era Juan Luis. Y cuando ya logró hablar Juan Luis conmigo, él me dice, yo no sabía que te cantaba la gallina, no solo te canta, te regañan y te pegan también. Se sacó el clavo conmigo y lo dijo al aire después en el programa, que la esposa de Mino lo había regañado a él todo, ella pensó que era Mino que estaba llamando. Bromas de esas hicimos, fíjate que ahora me acuerdo, al Mambo Núñez, estando yo en el manicomio de la risa, me dice Carlos Álvarez, vos puedes hacer una broma con Juan Luis, y yo, ¿qué tipo de broma? Me dice, llamemos a Cartago, llamemos al Mambo Núñez y le decimos que vos querés llevar lo que Juan Luis quiere llevárselo para otro país, ¿no? Y ahí hacemos la llamada y entra a Cartago. Estaban en el momento que estaban alistando para el entrenamiento en la mañana. Era el manicomio, era la mañana, terminaba a las 9. Y entonces lo llaman en la oficina en Cartago, lo llama Juan Luis Hernández. Sí, Juan Luis Hernández ya no estaba en Cartago. Entonces Juan Luis, y le digo al Mambo, y cuando le digo, lo saludo y le digo mejenguero, porque Juan Luis le decía mejenguero al Mambo. Y dice Mambo, ¿qué pasó, profe? ¿Qué pasó? Y le decía yo, ¿sabéis, vosotros sabéis quién está hablando contigo? Sí, claro, profe, yo sé quién es. Y entonces le propuse, no tiene problema para irse a jugar afuera del país, puedo manejarte, pero necesito reunirme contigo ahí en donde Quinto Cerdas, ahí en la Puerta del Sol, ahí en la par de la Basílica, que era un restaurante famoso. Nos vemos al mediodía para almorzar y comer. Sí, sí, está bien. Cuando dice que está bien eso, cuando empieza a reírse, mismo, bueno, varios jugadores que me acuerdo, el finado también, otro finado, me acuerdo, Miguel Calvo y todo eso, le dicen, mae, vamos, te están vacilando, huevón, no, que están en la radio, están en vivo, y estaba la muchacha, la secretaria y todas estaban muertas de risa porque ellas sí sabían la broma que se le estaba haciendo a él. Después recuerdo a Mambo Núñez contando en un programa de televisión con el mismo Juan Luis, lo llevó y le dice, ¿nunca te han hecho alguna broma? Y dice, sí, Mino Padilla, haciendo la imitación suya, me hizo una broma que me pudrió bastante.
Y después otra broma que yo le hice fue a Mauricio Wright, pero este fue por culpa en La Patada teníamos un anuncio que llamaba Casa de Autos, de Luis, ayúdeme papito, se llama ayúdeme papito. Y cuando nosotros, Norval y yo, teníamos la encerrona, fuimos donde Luis González a pedirle, a ofrecerle el programa y a pedirle publicidad. Y estábamos en eso, poniéndonos de acuerdo cuando llega otro que es de autos, de ahí de Tibás, ahorita se llama José Luis él. Eh, Ahí en Tibás son familia, él y Luis, y estaban ahí juntos. Y llega y estaba Luis llamando, oiga, llamando a la mamá de él, y Norval haciendo como Calderón y como Figueres para hablar con la mamá de Luis. Él puso, mamá, mamá, vea, aquí tengo, viera qué amistades tengo aquí, tengo a Figueres y tengo... No, hombre, decía la señora, la viejita, en serio, y se lo voy a poner, y se lo ponían esos celulares que eran como un ladrillo, que esos son los primeros que salían, por cierto. Y me dice, y ya me puso a mí a hablar como Marino Donato y como Guillén, a hablar con la señora, y la señora feliz. Y le decimos nosotros, madre, ¿por qué no le dice a su mamá que no era? No, 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 pobrecita, ella se lo creyó, déjela así, es un regalito, déjela así. Y en eso llega Autos Pana, se llama ese de Tibás, José Luis. Y dice, madre, estos son los imitadores, son los de la patada, ¿sí? Ay, madre, eres que bueno. ¿Vos haces a Juan Luis? Sí. ¿Sí? Me dice, llamate este número, voy a ponerte este número. Y era Mauricio Ray, jugaba con Saprissa, y me lo pone al teléfono y me dice, háblele como Juan Luis. Y yo, ¿pero qué le digo? Dígale cualquier cosa, lo que invento yo, en eso invento el, el, el famoso contrato. Juan Luis estaba entrenador en el Carmen en ese tiempo, y le dijo Juan Luis que él podía ser apoderado de Mauricio Ray, que si no tenía alguna cláusula en Saprissa, que si tenía algún chance de poderse ir, y le dijo que sí, sí, no tengo problema, yo el contrato que firmé en Saprissa me da permiso de irme. Está bien, profe, y quedamos, ¿dónde nos vemos? Ve, y vamos a almorzar también. Y cuando yo vi que el hombre la tenía tan en serio, yo me asusté y le devolví el teléfono a José Luis, a Pana, y le dice Pana, y lo peor es esto, que le dice él, Emma, ¿sabes con quién estás hablando? Y dice, sí, con el profe, con Juan Luis Hernández. Y me dice, no, pues es el cabrón de la patada que lo imita, te estaba vacilando. Y yo, ay, ma, yo nunca puedo volver. Imagínese que yo me encuentro con Mauricio Wright tan arrancado que es. Son bromas que lo embarcan a uno también, ¿verdad? Pero parte de esas cosas en la vida, ¿verdad? Y luego, un día estoy con Ronald González, que es un buen amigo, en un programa que me invitaron allá estaba al final Jorge, el hermano de Ronald. Jorge y Ronald estaban ahí en- era en Guadalupe, una emisora que era, ay, no, pucha, era música, pura música tropical. Y ahí me dice amigo de Jorge, yo conocía a Ronald. Y le voy contando la anécdota a Jorge, a Ronald de esa vaina de Mauricio Ray. Me dice, ay, mae, yo esa no la sabía. Mauricio Ray es tan pulcro, te voy a vacilar con eso. Y ay, mae, no me embarque, weón. Y ya desde ahí, cada vez que yo veía a Mauricio Ray, yo me hacía el mae que no lo había visto. Pero sí, hay muchísimas, muchísimas cositas de esas que uno se va acordando poco a poco, que deberían como describirlas uno, más bien tenerlas en un librito ahí, un anecdotario de las cosas, de las tortas que uno, tortas sanas, pero al fin son tortas, ¿verdad? Pero vieras que interesante, porque de ahí uno dice, bueno, y yo te decía, yo ahorita actualmente con mi hijo menor, que vive aquí, él es filólogo y él es profesor de español y trabaja aquí desde la casa, hace teletrabajo, da clases en español, él es profesor de español y da clases en universidades y institutos privados. Y hace 7 años desde que nos vinimos tenemos un programa aquí en la emisora cultural Los Santos. De hecho, o sea, de paso, por Escala está, porque es una emisora compartida, es una frecuencia compartida. Y allá en Puriscal hay una. Entonces, se me ocurre que nos hicimos un programa, se llama Tardeando los Santos, y nos llamaron, como la emisora es compartida, hay como 6 o 7 emisoras más que están, pasan el reprise o sea, se encadenan con el programa, tenemos los sábados de 5 a 6 de la tarde y lo reprisan los domingos de 5 a 6 de la tarde. Se llama Tardeando en los Santos. Es un programa, lo maneja ese, mi hijo, y desde aquí lo grabamos. Pues para ahí estoy. Siempre la gente me dice, ¿estás retirado? Yo no estoy retirado del todo, pero cuando hay que hacer transmisiones de algo en televisión, ahí también varios años aquí en Los Santos, en la zona de Los Santos,
radio en el canal Altavisión, sí, Altavisión de Los Santos, ahí en el canal de Cope Santos. Hemos estado con Edgar Silva, estuvimos trabajando y estuvimos transmitiendo este, el último que hicimos ahora, el tope en enero o febrero, el tope de Santa María, el tope de Santa María muy grande, muy fuerte, muy conocido. Y hemos estado transmitiendo carnavales en León Cortés. Y así, peloteando, ¿verdad? Porque vos sabes que lo que uno hizo, lo que bien se aprende nunca se olvida, ¿verdad? Y yo me siento muy bien de salud. En este momento me siento como para estar trabajando todavía más, como dice la gente. Mae, ¿por qué te pensionaste si la mayoría de los que trabajan como vos llegan a morir de ahí? Le digo, pues que yo quería sentar un precedente, quiero ser uno de los primeros que me pensiono y me salgo. Ve Emeterio ya cuántos años tiene ahí, sigue metido. Porcionzón tiene más años que yo. Emeterio, obviamente, todos esos son más grandes que yo. Y sin embargo están ahí. Ya yo me retiré, yo sí soy perfil bajo, a mí me gusta andar aquí en la calle. Si la gente me reconoce porque me reconoció, está bien, pero yo no le ando diciendo a la gente, yo soy fulano de tal, y yo trabajé en la patada, yo trabajé pelando el ojo, yo estoy ahí. Porque la gente, si lo conoce a uno, mejor. Si lo conoce a uno, pues está bien, y si no, mejor, porque está uno, se siente uno como más tranquilo. Yo cuando salía con mi esposa, con mi familia, a alguna parte, para ellos era muy difícil, porque ya la gente llega a hablar con uno. Como decía Evaristo Coronado, no tenía vida social uno. Mira, y hay muchísimas cosas más. Ahí cualquier cosa, nos vamos a Puriscal y hacemos algo con. Ahí está otro compañero que estuve pelando el ojo, que es de Puriscal, ¿verdad? ¿Sabes quién es? Sí, Marcos obviamente. Artavi. Ah, Marco. Marco es periodista, ah. Sí, sí. Sí, sí, sí. Y entonces, pues ahí estamos, ahí nos mantenemos en esto de la salud. Lo importante es que yo ahora lo que hago es caminar 2 o 3 horas al día, aquí en senderos, por la montaña, por todo lado. Entonces aquí estoy feliz. Excelente. No sé si nos Le vamos a ir decía, ya, porque lo que le decía, que se nos iba a ir rapidísimo el rato contando todas estas sí, anécdotas. Podemos sí, amanecer más y bien, vamos a hacer una segunda parte, porque demasiadas las tenés que, anécdotas, ah, tenés las que he editarlo y cortarlo en dos. de risa con todas esas anécdotas. Sí, sí, y quedaron un montón. A ver, ahora llega uno, le llega al recuerdo un montón de cosillas y tortas y cosas que pasaron, ¿verdad? En esto. Pero yo creo que por ahora te queda alguna sustancia de lo que podíamos hacer, de lo que hicimos, ¿verdad? Claro, muy agradecido, muy contento. Disfruté bastante todas esas anécdotas. Ahí vamos a ver cómo nos acomodamos para hacer una Ah, segunda sí, parte. sí, sí. Después me mandas ahí una reproducción para verla. Claro, claro, ahí te estamos mandando el enlace, ¿eh? Entonces, sí, Sí, sí. estamos ya al final de este espacio. Ahora Agradecerte mismo. por tu pasión y tu tiempo y agradecer a los fans que nos siguen cada semana. Igual agradecer a nuestros patrocinadores que cada semana hacen posible llegar a este espacio. Muchísimas gracias, Mino, Ah, y, qué bueno, claro. Sí, por ahí está y Jorge Méndez. Ahí en Puriscal también está Jorge Méndez, que fuimos compañeros en el Manicomio de la Risa. Seguimos siendo muy buenos amigos. Y con Miguel Salguero también trabajó Jorge. Jorge Méndez, el músico. También está ahí, por eso lado de Puriscal, por eso le gustaba mucho vivir por allá. Entonces, pues, para mí también es un placer. Y algún día voy a comer unos chicharrones por ahí. claro, y cuando tengas el gusto. Sí, sí, sí. Y vos te estás graduando como periodista, me dijiste. Estamos iniciando en esta carrera, ahí estamos empezando en lo que es la comunicación y periodismo, ahí le vamos Sí, haciendo igual a sí, de sí, pero los está bonita esa línea que vos agarrás, está bonita, porque la gente que hemos estado en esto, pues a uno le gusta que lo tomen en cuenta, pero que no lo olviden del todo, ¿verdad? Porque yo siempre digo, para hablar de jugadores grandes, Evaristo Coronado, Mauricio Montero no lo olvidan porque la imitación y todo, y los anuncios, y al final fue un personaje muy, muy querido y sigue siendo popular. Pero un Evaristo Coronado, todavía la gente lo recuerda, pero cuando lo vengan por ahí, pero cuántos años hace y cuántas alegrías le dio a la gente con los goles y todo, de verdad, y son como los jugadores de fútbol, se van yendo, se van retirando y la gente dice, ¿y qué se haría? ¿Y a dónde está? El baúl de los recuerdos también puede ser, ¿y qué pasaría con fulano? ¿Qué pasaría con el otro? ¿Verdad?
llevar no solo parte de los artistas, sino también gente que ha hecho cosas buenas por el país, entre ellos los futbolistas, que Costa Rica, vos sabes que, y sabemos que Costa Rica es un país netamente futbolero y que siempre las anécdotas del fútbol a la gente le llena mucho, porque le pone a recordar, si vos vas a hablar de un programa de fútbol, del equipo tal, de aquel equipo cuando estaba el Estadio Nacional en La Sabana, el finado Estadio Nacional donde jugaba era el Estadio Saprissa, cuando empezó el Estadio de La Cueva y todas esas cosas, hay un montón de gente que les gusta porque el segmento de que hoy día siguen la radio son la gente grande, ya como nosotros, ya la gente, los carajillos ya es otra cosa. El segmento es para gente grande, mucha gente pues no te digo que la mayoría, pero hay gente jóvenes, de cada 50 jóvenes hay 3 4 que les encantan las historias de uno. Pero eso dice, no, pues, es un montón de polos ahí hablando, no sé qué. Pero hey, no importa, es parte de lo mismo, ¿verdad? Y algo que se mantiene. Tal vez en otros países le sacan más provecho a otras cosas, pero vos estás haciendo una bonita línea y manejate por esa parte porque le va a ayudar a mucho a la gente, al oyente de radio, realmente le va a llegar con estas cosas. Claro, claro, esa es la idea. Entonces, Te felicito. Y lo tenés en radio, televisión? ¿A dónde eh, lo tenés? formas en Facebook, en YouTube, en las diversas plataformas del Baúl de los Es Recuerdos. como un podcast que llaman. Claro, claro. Ahí te lo Sí, sí, vamos a estar pasando. bueno, pura vida, pura vida. No, no. Ahí, no, no, ahí estamos para en algún momento me recuerdo algo más y empiezo a apuntar las anécdotas para contarte más. Sí, si no Claro, te las claro. paso por ahí. Mira, vida, ahí Sí, nos estamos. ahí estamos para servirle y mira,